empiezo a grabar y ya si alguien entra unos minutillos tarde, pues que vea el vídeo, pero vamos. Bueno, mm, hoy vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto. Bueno, como habréis visto, ya dejé ayer la evaluación de las cuatro primeras tareas, ya la evaluación definitiva, que bueno, no quiere decir que si queréis seguir rellenando algo podéis, pero ya pues tendrá la nota un poco más baja, ¿vale? En general está todo muy bien, como os comento. La verdad que lo habéis hecho todo bastante bien, habéis participado mucho y bueno, pues yo creo que más o menos se ha reflejado en la nota. No son, ahora como veis, no son unas notas muy altas en el sentido de que cada actividad, como son varias y las actividades valen 5 puntos, pues no son muchas actividades, se juegan, lo que jugáis son décimas, pero bueno, ahí están, al final pues se notan cuando la vas sumando. También os comento que recordáis que el cuaderno, como sabéis, un punto es para la presentación, es decir, que alguien que tenga pues la misma nota en una actividad porque el contenido esté bien, pero si uno pues se ha esmerado un poco más o lo ha hecho un poco más limpio, pues eso al final se refleja en la nota, en el punto de presentación. Y igual en el contenido, si alguno puede poner una definición un poco más elaborada, aunque la definición las dos estén bien y tenga la misma nota, pues al final en el punto de contenido pues es donde irá reflejado esa nota, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta. Y bueno, como digo, vamos a empezar ya porque vamos a ver hoy varias cosas. Lo primero, bueno, tenía aquí apuntado algunas cosas de las preguntas. Vamos a hacer un pequeño repaso general de todo nuestro viaje, lo que hemos ido haciendo. Como recordáis, pues salimos de Inglaterra y nuestra primera parada fue en Brasil. El acople del sonido. Fuimos a Brasil para definir lo que era reproducción. Esa actividad pues la hicimos entre todos y pues ahí yo creo que no quedó mucha duda, la hicimos más bien. Luego hicimos un pequeño rodeo y fuimos a Chiloé o Quiloé, y donde vimos el viaje del espermatozoide y la parte de reproducción más relacionada con el ser humano. Vale, vamos a abrir aquí. Como digo, fuimos a Chiloé, aquí. Vamos a ver. Vale. Había que hacer una lista de los pasos por los que pasaba el espermatozoide hasta la llegada al óvulo. En general, pues lo había hecho todos bien. Solo que, bueno, algunos habéis encontrado más pasos o los habéis definido un poco mejor y otros lo habéis puesto más genéricos y algunos pues se ha dejado algún paso importante detrás, ¿vale? Pero en general está todo muy bien. Yo creo que de aquí no hace falta que comente nada más. Luego de Chiloé volvimos hacia atrás. Vamos a cerrar aquí. ¿Dónde tengo el mapa? Aquí. Volvimos un poco hacia atrás hasta Río de Janeiro, donde hicimos nuestra primera expedición. Y estudiamos algunas especies. Vamos a darle aquí. Vale, aquí sí tengo algunas cosillas más que comentar. Vamos a verla. Se trataba de poner en cada especie el tipo de reproducción que llevaba, o tipos. Habéis puesto en general bien, pero sí que hay alguna cosilla para comentar. Por ejemplo, la hidra, sí que la vimos en clase, tenía tres tipos de reproducción. ¿Cuáles eran? ¿Cuáles habéis puesto? ¿Tenéis vuestro cuaderno delante? ¿Qué tipo de reproducción tenía la hidra? Sexual, porque producía gametos. ¿Y cuál es más? Fragmentación. Exacto. Luego tenía sexual y asexual. Y dentro de asexual, dos tipos. El de fragmentación, que era pues... Y gemación, esos dos. Fragmentación cuando se rompía o se partía por alguna causa, que ahora también comentaré las causas,
eh, de cada fragmento se originaba uno nuevo. Eso es lo que se llama fragmentación. Y la gemación pues es que desarrolla, el mismo desarrolla una propia gémula que termina desprendiéndose y originando otro individuo nuevo. Vale, con esto de la fragmentación, ¿quién más tiene fragmentación de aquí? La planaria. Exacto, planaria. ¿Y alguno más? Y la estrella de mar. La estrella de mar. Recordáis que fragmentación es que de un fragmento se origina un individuo nuevo. Bien. Hay algunos que me habéis puesto en planaria bipartición como tipo de reproducción. La bipartición es un tipo de reproducción asexual también, pero típica o que se dice en bacterias. Es parecida en el sentido de que de una célula pues se origina otra. Pero como digo, la bipartición, la esporulación y la gemación son tipos de reproducción asexual también, pero de bacterias. Recordad que estamos hablando de reproducción animal. Entonces en animales se llama fragmentación. Y otra diferencia que hay entre la bipartición y la fragmentación es que la bacteria cuando hace bipartición lo hace, digamos, queriendo. O sea, la célula dice, me voy a reproducir y por bipartición y se divide en dos. En los animales la fragmentación no lo hacen queriendo, sino que cuando, por ejemplo, un depredador los ataca y se desprende de un trozo, de un fragmento, pues tienen la capacidad de regenerar ese fragmento. Pero no es que ellos se reproduzcan, digamos, activamente, partiéndose por la mitad, como hace la bacteria, y originando un individuo nuevo, ¿vale? Es la diferencia. Entonces, bipartición, no fragmentación. ¿Qué más cosas tengo apuntadas? Vale. Hemos visto la hidra, la medusa, ¿qué tipo de reproducción tenía? Sexual también. Asexual y sexual. Las dos, vale. ¿Y cómo se llamaba cuando en un mismo ciclo? ¿Qué particularidad tenía la medusa con el resto? En su mismo ciclo. Tenía dos fases. Ujú. En la sexual era móvil y Sí. era diploide. Y en la sexual era un pólipo y era fija. Exacto. Tiene dos fases, digamos, en el ciclo vital. Una móvil y otra inmóvil. A ese tipo general, dentro de que sea sexual y asexual, se le llama, algunos habéis puesto, otros no, ¿cómo se llama? Sí. Metagénesis. Entonces, para completarlo bien, pues sería metagénesis, ¿vale? En vuestro libro viene en la página 235, también tenéis el ciclo ahí muy bien explicado. Vale, la estrella de mar, fragmentación y sexual, la planaria igual, y el armadillo tiene sexual también, Sexual. como buen mamífero, pero tenía una particularidad que es que presentaba poliembrionía. Vale, la poliembrionía más o menos todos me la habéis puesto y la habéis definido bien, pero sí que ha habido dudas en si la poliembrionía es un tipo de reproducción sexual o asexual. ¿Qué pensáis? ¿Que la poliembrionía es sexual o asexual? Sexual. 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 Vale, pues como veis, a ver, la poliembrionía es un tipo asexual. Me explico. La poliembrionía, como recordáis, lo que pasa es que de un... A ver, aquí ya había buscado algún dibujo. Vale. ¿Lo veis en pantalla? Sí. Sí. Vale. La poliembrionía tiene una parte sexual que un espermatozoide se une a un óvulo, efectivamente, pero cuando ya tenemos el cigoto, este cigoto, antes de empezar a segmentarse, a dividirse, sufre mitosis, se divide por mitosis, no por meiosis. Entonces, de cada una de esas divisiones se genera un individuo diferente, casi clonal, o sea, clonal prácticamente. Esto, aquí tenéis el dibujo, los humanos,
porque esto también se produce no solamente en el armadillo, sino en humanos también se produce. Hay un fenómeno que es la poliembrionía también, que es cuando nacen dos gemelos univitalinos, que se llaman los gemelos que son idénticos, es porque ha habido un proceso de poliembrionía. ¿Quiere decir que esto es que se han producido por reproducción asexual? No, como digo, el origen es reproducción sexual, pero el fenómeno de poliembrionía se le considera asexual porque dentro de un mismo cigoto, con un mismo cigoto, pues se originan muchos. Entonces es una especie de reproducción asexual, porque el cigoto una vez que está formado ya no intercambia material genético, ya es el mismo el que se divide mucho y de cada división pues aparece un individuo nuevo. Entonces la poliembrionía se considera un tipo asexual, aunque como digo proviene previamente de una reproducción sexual normal. ¿Vale? Esa es una duda que había, pues la dejamos aclarada. Y el ajolote, finalmente, ¿qué tipo de reproducción tenía? ¿Recordáis que es el anfibio tan característico con las branquias externas? Sexual. Sexual también, se reproduce sexualmente. ¿Y con qué particularidad? Que podía reproducirse cuando no estaba totalmente desarrollado. Exacto. Esto también a algunos se ha quedado detrás. No pasa de nada. En anfibios, en concreto en ajolote y algunos otros, tienen una adaptación que cuando en el medio está, digamos, no es lo suficientemente favorable para que continúe su desarrollo normal, pues hay un momento que decide, pues me voy a reproducir ya porque yo no sé lo que me va a esperar después. ¿Qué pasa? Que ahora mismo estoy en fase larvaria, todavía no puedo reproducirme, porque soy una larva, pues no pasa nada, yo me reproduzco en fase larvaria. Entonces eso lo hace el ajolote y ¿cómo se llamaba eso? Neotenia. El ajolote se reproduce. ¿Y la neotenia es sexual o asexual en este caso? Sexual. Es sexual porque se reproduce con reproducción sexual, es decir, intercambio de gametos con otro individuo, pero en fase larvaria, la peculiaridad que tiene. Se ha adaptado para que en fase larvaria ya sea capaz de reproducirse. Pues ya está, estos eran los tipos. Como digo, más o menos todo habéis dado en el clavo, pero así alguna cosilla que había que comentar. La definición así la habéis puesto bien, excepto alguna que se os ha quedado de atrás, pues claro, no la habéis definido después, porque si aquí no la habéis encontrado, pues es normal. Y como digo, en general habéis puesto bien. Entonces, volvamos a nuestro barco. Vale. Eso lo vimos en Chiloé. Luego dimos un rodeo. No, perdón, estábamos en la selva ya. Luego de aquí, pues ya partimos directamente hacia las Galápagos. Vamos a ver aquí. Voy al menú. A ver, tenía por aquí algo más que comentar. Vale, después de esto, de camino, recordad que vimos esta actividad de la noticia, que nos llegó una noticia de un tipo de reproducción nueva. Esta en general también, como habéis visto, la había hecho todos bien, la noticia estaba bastante clara. Hablaba de la partenogénesis que tenía el dragón de Komodo. Y bueno, hay aquí, como he dicho antes, algunos habéis extendido más, otros menos, otros habéis hecho incluso un pequeño resumen de la noticia o comentar más ampliamente. La nota ahora mismo aparece igual, pero como digo, luego en el cuaderno, pues la parte de contenido, pues que haya puesto un poco más de cosas, pues tendrá un poco más de puntuación. Y el que no, bueno, pues tiene su puntuación de esta actividad y ya está. Pero en general todo había acertado. En que es partenogénesis la habéis definido bien. Cuando en este caso la partenogénesis sí es reproducción asexual,
porque el cigoto que se divide y produce individuos nuevos no es fecundado por un macho. La propia hembra, su óvulo, pues lo desarrolla en un individuo completo, sin necesidad de que lo fecunde el macho. Es otra adaptación que tienen ciertas especies. También habéis puesto los ejemplos bastante bien. No sé si os habéis percatado de que las especies pues son digamos que tienen una tasa de encuentro. La tasa de encuentro es que no tienen facilidad para encontrarse con una pareja. Entonces, porque son animales muy lentos, o son animales que en su medio es más difícil encontrarse con una pareja. Entonces han desarrollado esta adaptación que ellos solos, ante un momento determinado que no consigan encontrar pareja, pues son capaces de reproducirse ellos solos. Aunque siempre va a premiar la reproducción sexual, ¿vale? Que es lo más ventajoso evolutivamente. Pero son capaces pues, de reproducirse asexualmente por partenogénesis. ¿Vale? Como digo, esta actividad en general pues la había hecho todos también bien. Luego, ya sí llegábamos a la Galápagos, donde expliqué la tarea. Los espermatozoides ya lo vimos, y ahora la expedición. Vale. Espérate, me he dejado algo detrás, ¿no? Ah, y esta que quería ver, sí. El cuestionario, ¿vale? Era en este punto. Que algunos habéis tenido problemas. Entonces, si queréis, lo que vamos a hacer, como es bastante rápido, pues el cuestionario, como habéis visto, en la evaluación no está evaluado en las notas, porque es una actividad de repaso para reforzar lo que hemos aprendido. Y como había algunos problemas técnicos y eso, pues no lo he incluido, pero lo vamos a ver porque yo creo que es bastante fácil. Y además teníais dos oportunidades, por si en la primera alguna pregunta fallabais, pues podíais volver a repetir, ¿vale? Entonces vamos a poner esto por aquí, que pueda leer la pregunta. La primera dice: ¿qué tipo de gametos existe en la reproducción asexual? Recuerda que en la reproducción asexual no existe intercambio de material genético entre individuos distintos. Entonces, si no existe intercambio de material genético entre individuos, ¿qué gametos se producen en la reproducción asexual? ¿Solo femenino, masculino, los dos o ninguno? Ninguno. Ninguno. La reproducción asexual no se produce en meiosis, no se produce en gametos, por lo tanto. Así que todo es incorrecto. Bien, aquí podíais, si por lo que sea no lo supierais o quisierais pasar de pregunta, pues le dais a skip. Si no, marcáis una y pasáis de pregunta. Vale, ya está. Vale, la hidra. La hidra de mar se reproduce, que también hemos visto, sexualmente cuando las condiciones ambientales son adversas o existe falta de alimento. Luego dice: recuerda que la reproducción asexual multiplica un organismo sin que exista cambio genético entre generaciones, lo que permite crear muchas copias de un organismo en un mismo medio. Entonces, si un organismo es capaz de crear muchas copias o quiere crear muchas copias en un medio, ¿por qué será? ¿Porque el medio es bueno o porque es malo? Porque es malo. Si la hidra detecta que en el medio, por ejemplo, hay mucho alimento, Bueno, cuando hay más alimento. ¿qué hace? ¿Se reproducirá sexualmente o no? O dirá como, por ejemplo, hay muy poco alimento, está pasando hambre la pobre hidra. Entonces, ¿qué dice? ¿Voy a producir más individuos míos? ¿Por qué? Pues entonces vamos a pasar todavía más hambre, ¿no? Entonces, cuando el medio no es favorable, se favorece, valga la redundancia, la reproducción sexual. Porque la reproducción sexual, como hay intercambio genético, pues se supone que hay un plus de adaptabilidad. Pero si el medio es bueno, tiene mucho alimento, por ejemplo, pues la hidra dice: yo no me puedo comer todo esto que hay aquí, pues me puedo reproducir tranquilamente asexualmente, que todos mis hijos pues se van a poder alimentar y van a poder crecer bien, ¿no?
Entonces la hidra de mar se reproduce sexualmente cuando las condiciones ambientales son adversas. Verdadero. ¿Vale? Lo que hemos dicho. Siguiente. ¿Es falso o no? A ver. ¿Es falso o no? A ver, vamos a volver hacia atrás. Vale. Si os fijáis aquí, en las, Existe- aquí tenéis una explicación cuando le dais a una u otra. Os sale la explicación, ¿vale? Volvemos a Cuando- Sí, dime. Cuando falta alimento no se reproduce, ¿no? Entonces es falso. Cuando falta alimento no se reproduce. Ah, vale, sí, que he visto sexualmente. Claro. Nada, que creía que era sexualmente. Se puede reproducir siempre. Porque, bueno, se puede reproducir. Lo que cambia es si es de manera sexual o asexual. Como digo, la reproducción sexual, como sus genes los cambia, los intercambia con otros genes de otro individuo, pues hay una mayor adaptabilidad. Entonces, en un medio que no le es favorable en ese momento, a lo mejor con reproducción sexual, su hijo pues sí que pueden sobrevivir, aunque ella no, pero sus hijos sí sobreviven porque han mezclado sus genes con otros, ¿vale? Esa es la teoría de la reproducción sexual. Pero si el medio le es favorable en ese momento, como la reproducción asexual es crear clones de ella misma, pues si para ella el medio es favorable, pues para sus clones también lo será. Entonces hace reproducción asexual porque el medio es rico. La pregunta te dice, cuando el medio es desfavorable, ¿existe reproducción sexual? Pues entonces es verdadero, ¿vale? Bien, la otra dice, los gemelos, esto ya lo hemos comentado antes, los gemelos univitelinos en seres humanos son ejemplos de poliembrionía. ¿Verdadero o falso? Lo hemos visto hace un momento. Verdadero. Otro ejemplo de una poliembrionía que ocurre en este caso en el ser humano. De un mismo óvulo fecundado, la primera división es mitótica, se divide en dos y se produce un individuo, un niño o una niña de cada óvulo. Y por eso salen los hermanos que son idénticos, son iguales, porque provienen de un mismo óvulo y de un mismo espermatozoide. Entonces, pues genéticamente son iguales. ¿Vale? Verdadero. Otra vez con la hidra de mar. La hidra de mar tiene reproducción sexual, asexual, esto también lo hemos visto. Todas son correctas. Exacto. Tiene sexual, asexual por fragmentación, efectivamente, y asexual por gemación también. Ya lo hemos visto. Esta es la misma. Ah, que ya ha acabado, no. Pues ya me salen marcadas. Ah, porque en mi perfil estará ya mejor respondido, no sé. Bueno, la pregunta esta dice, la fase móvil de algunos nidarios es la fase móvil de algunos nidarios, como por ejemplo la medusa. ¿Cuál era la fase móvil de la medusa? La que era capaz de moverse por el medio, la que no era fija. Pólipo, la fase pólipo que es libre o está fija el sustrato. Es la medusa. Fija. La fase pólipo es la que estaba fija, si recordáis. Y la fase medusa y larva es la que estaba libre en el medio. La medusa, ¿dónde las encontramos? En el mar nadando, ¿no? Cuando nos pican. Están en el mar nadando. Igualmente la larva, cuando se produce, está nadando por el medio y es la larva la que llega a un sitio del sustrato, se fija y entonces crece el pólipo. Que es el que se reproduce, que produce medusa y ya se cierra el ciclo. Entonces la fase móvil, medusa y larva. Y la última, la neotenia, que hemos hablado antes. En relación a la neotenia, aquí pues una pequeña introducción por si no recordabais lo que es la neotenia.
La neotenia es un tipo de reproducción asexual donde individuos larvarios alcanzan capacidad reproductiva. ¿Esa es verdadera o falsa? Es un tipo de reproducción asexual. La neotenia, si recordáis, es sexual. Porque la característica era que se reproducía sexualmente, pero en fase larvaria. Luego es un tipo de reproducción sexual donde el individuo larvario alcanza capacidad reproductiva. Se dan algunos anfibios y mamíferos. No, en mamíferos no se da. Y todas son falsas, pues no, porque hay una verdadera, que es esta. Y ya con eso sería todo. Para ver mis resultados, pues voy a ver si, porque como tenía algunas hechas y otras no, ¿vale? Aquí me sale. Si me salen tres, no sé, no le hagáis caso, ¿no? A esto. Esta simplemente eso. Me salen que me he saltado tres y las hemos estado haciendo todas, sí. ¿Verdad? Bueno, como digo, la misión de la actividad esta es repasar los términos, ¿vale? Bueno, ahora sí ya vámonos a la actividad final. Vale. Aquí he estado echándole un ojo a vuestros trabajos que habéis hecho por ahora. Algunos no habéis empezado. Recordad que tenemos hasta el viernes. Pues miércoles, pues quedan 2 días. Recordad que este trabajo vale 3 puntos. La actividad esta. Así que empezar a hacerlo. Yo creo que ya estamos prácticamente todos, ¿no? Al menos hay una persona de cada grupo, ¿no? Vale. Eso, recordad que para el viernes, en principio la idea era que cada grupo expusiera su trabajo para comentar a los compañeros pues, su especie y las características que tiene, pero pues no creo que lo podamos hacer. A ver si pronto pues a lo mejor se puede hacer, pero por ahora no. Además no tenemos ya tiempo. Así que hacerlo, completarlo y al viernes hay que entregarlo. Vamos a recordar lo que llevábamos. Habíamos hecho hasta aquí todas estas cosas y la portada, que lo había dejado yo una maqueta, digamos, o algo para que empezarais a trabajar ahí. Ya he visto que la mayoría la habéis cambiado, entonces pues ya incluí con vuestro formato y de la forma que lo habéis hecho, pues incluí los siguientes puntos, que son estos, ¿vale? Hay incluso algún grupo que ya lo ha adelantado, no pasa nada, ya tiene más trabajo hecho, ¿vale? Entonces incluí estos puntos después y ya está, y con eso ya está. Vamos a repasar un poco lo que os pido aparte de esto que ya habíamos explicado. Ahora lo que tenéis que hacer, como digo, es poner estos puntos. Después de indicar la estrategia reproductiva, es decir, si era sexual o asexual, y los ciclos y esto, tenéis que indicar el tipo de fecundación que tiene, si es interna o externa. Bueno, os pongo aquí la página de vuestro libro por si queréis mirar en el libro, que está bien. El tipo de fecundación yo creo que no tenéis problema, ¿no? Si es interna, cuando el óvulo y el espermatozoide se unen en el interior del aparato femenino generalmente, y externa pues en el medio externo, ¿vale? Bien, el tipo de huevo, y a partir de aquí si os pongo un link. Bueno, el tipo de huevo también lo tenéis explicado en vuestro libro. Ahí he puesto, bueno, la página de antes, la página de vuestro libro, que te viene bien. Si no, pues he puesto este link donde si queréis echarle aquí un vistazo. El tipo de huevo hace referencia, como te dice aquí, a la cantidad de la distribución de vitelo. El vitelo es el alimento que tiene el huevo. Depende de dónde tenga ese alimento, pues se llaman de una manera isolecitos, que es como se llama en vuestro libro. Estos son sinónimos. Heterolecitos, centrolecitos. Aquí tenéis un dibujo. ¿Ves? Como veis, el vitelo es esto gris, que sería, como digo, el alimento, y esto sería la célula, la propia célula gamética, el núcleo y el citoplasma de la célula, ¿vale? Y esto, como digo, el alimento. Depende de la distribución de este alimento, pues tiene uno. Aquí mismo tenéis el tipo de animales, como veis, son propios de especies en las que el embrión no tiene su alimento de reserva
contenida en el huevo, sino que los tiene del cuerpo del materno. Aquí, como veis, no hay alimento, es todo citoplasma y núcleo. ¿Por qué? Porque el alimento lo tiene de la madre directamente durante todo el desarrollo. Entonces es propio de mamíferos, lo tiene de la madre o lo recoge del propio medio, como en el caso de las larvas de nidario, equinodermo. Luego ya si tenéis un mamífero o un nidario o un equinodermo, pues ya sabéis que es este tipo, ¿vale? Aquí los ejemplos de ellos son huevos de anélidos. ¿Recordáis los anélidos? Creo que no hay ningún anélido por ahí, pero bueno, anélidos, moluscos y anfibios. Pues si tenéis un anélido, molusco y anfibio, pues ya sabéis que es este tipo, ¿vale? Y así con los demás, aquí tenéis cada uno. Si no, como digo, en vuestro libro pues también hay un esquema y también te viene bastante bien. ¿Dónde estamos? Ah, vale, que hay que darle para atrás. Vale. Y eso es el tipo de huevo. Tipo de segmentación. Completa o holoblástica. Estas que son sinónimos, no es que sea una u otra. ¿Vale? Completa o holoblástica se llama así. Y dentro de que sea completa o holoblástica, igual o desigual. Y igualmente incompleta o meroblástica, los dos sinónimos. Y si es discoidal o superficial. Vale, esto también en vuestro libro tenéis un esquema que ocupa a toda página, página 245, y ahí te viene bien explicado y además te viene debajo de cada cuadrito el tipo de animales que tiene cada uno. Luego simplemente pues con que miráis el tipo de animal que tiene y el tipo de segmentación que sigue, pues lo tenéis. Recordamos, bueno, aquí he puesto otro link, lo voy a abrir así. Aquí tenéis un texto por si queréis andar más en lo que es cada tipo. En la segmentación, como recordáis, es la forma en la que se dividen, una vez que se forma el cigoto, la forma en la que se dividen las células para llegar a formar el individuo. Sabéis que una célula se va sufriendo divisiones, pues una se divide en dos, dos en cuatro, así. Depende de la velocidad y el tamaño de esas divisiones, pues se le llama de una u otra forma. En vuestro libro, como digo, tenéis todo el esquema. La completa sería que todas las divisiones, todo el cigoto se divide, y dentro de esas divisiones pueden ser que se dividan todas las células de forma igual o cada célula de una forma o una velocidad, ¿vale? Igualmente, incompleta o meroblástica, pues solamente se va a dividir una parte del cigoto, se va a segmentar una parte del cigoto, y esa parte de segmentación puede ocurrir en un sitio, por dentro, o por un lado, o por la superficie. Depende de cómo ocurra, pues se llama así, ¿vale? Simplemente eso hace referencia a la velocidad o al tamaño de segmentación y a dónde ocurra dentro del cigoto. Pues eso le dais y ponéis si vuestra especie sigue una u otra tipo de segmentación. El tipo de desarrollo embrionario, si son diblásticos o triblásticos. ¿Qué es esto? Vamos a verlo aquí también aparece. Mira, aquí tenéis definidos los dos tipos. Si recordáis, había una cosa que se llamaba las capas embrionarias, que una vez que ya empieza a segmentarse el cigoto, pues después de muchas divisiones se van formando capas. Estas capas pueden ser 2 o 3. En caso de que sean 2 diblásticos o triblásticos, lo de aquí y lo explica. Vale, las capas tienen un nombre, también lo pongo que lo pongáis para recordarlo, las tenéis aquí. Ectodermo y endodermo. Ectodermo, pues ecto, la capa de dentro, o sea, la capa de fuera, y endo, la capa de dentro, cuando hay dos, una de dentro y otra de fuera. Cuando hay tres, pues habrá una que esté en medio, que se llamará, si es una ecto y otro endo, pues la de en medio se llamará mesodermo, ¿no? Que está en el medio. Vale. Aquí tenéis ejemplos de diblásticos. Si tenéis alguno de estos tipos, pues ya sabéis que son diblásticos. Poríferos, nidarios y tenóforos. Y luego también os pregunto, ¿dónde está? Aquí tenemos triblásticos. Os pregunto también, creo que sí lo preguntaba, ¿no? Nombre de la capa. Vale, luego en triblástico. Aquí. Luego si le dais a triblástico, hay dos tipos.
No, estos tipos no os pregunto que los pongáis, que son protóstomos y heteróstomos. Eso no. Pero si le dais a protóstomos y ya os salen los siguientes ejemplos, que son triblásticos. Platermitos, nematodos y anélidos. Si tenéis alguno de estos, pues ya sabéis lo que son. Lo que sí os pregunto es la estructura interna. Cuando son triblásticos, tienen 3 capas. Esa tercera capa, dependiendo de dónde se origine, pues se llaman acelomados, pseudocelomados y celomados. Pues miráis, si es un anélido, aquí lo tenéis, se llaman celomados, porque tienen celoma verdadero. Si son los nematodos, son pseudocelomados, y los platermintos acelomados, ¿vale? Los indicáis simplemente. Y ya está, simplemente mirar vuestro tipo de organismo que tenéis y en la tabla ir buscándolo y buscando las características que tiene y las vais poniendo. Si no, nuevamente os dejo también vuestro libro, pues tenéis más información, por si queréis tener alguna más duda, pues en vuestro libro también os define cada tipo y el nombre de las capas embrionarias, pero bueno, ya lo hemos visto. Y por último, el tipo de desarrollo embrionario que sigue, que el desarrollo embrionario, como hace su nombre referencia, a lo que ocurre después de que se ha desarrollado el embrión. Hay 2 tipos generales, el directo e indirecto. El directo es el más general, digamos, que es cuando el individuo crece, como lo que conocemos nosotros por crecimiento. Por ejemplo, en ser humano, pues un niño tiene el mismo aspecto, tiene la misma morfología que un adulto, solo que es pequeño y luego crece y se hace adulto. Pero tiene la misma morfología de juvenil que de adulto. En el indirecto lo que ocurre es que hay un cambio morfológico desde que nace hasta que se desarrolla el individuo adulto. Vamos a abrir aquí la información que he puesto. Este cambio, directo en directo, ¿vale? Este cambio es lo que se llama metamorfosis, cuando un animal sufre metamorfosis, es cuando sufre este cambio. Y dentro de la metamorfosis puede ser completa o incompleta, que es el esquemita que he puesto aquí. Incompleta, digamos que es más parecido a lo anterior, es un organismo que simplemente va sufriendo mudas hasta alcanzar el tamaño adulto. Y la completa es cuando la larva o el individuo que nace no tiene absolutamente nada que ver con el individuo adulto. Sufre una metamorfosis completa, ¿vale? Pues ya está, indicáis si vuestro individuo tiene desarrollo directo o indirecto, y si tiene mutación, pues metamorfosis, pues cuál tipo de ella, ¿vale? Igualmente os indico también en el libro, tenéis algunos ejemplos. Y para terminar, pues la bibliografía, que algunos también ya, como digo, lo habéis incluido. Si no, pues bibliografía, las fuentes consultadas, un poco por donde habéis buscado la información, que puede ser esta, puede ser que buscáis vosotros más información, vuestro libro, lo que uséis. Esto para el viernes, terminarlo para el viernes a última hora, de cuando toque la sirena final, ¿vale? Porque por la tarde el viernes intentaré sacar las notas, sacaré las notas de lo que lleváis, porque ya es nuestro último día. Entonces entregarlo el viernes antes de que toque la campana, y por la tarde pongo las notas. Recordad que es por grupo. Aquí tenéis aquí el trabajo de cada uno, como digo, ya más o menos lo tenéis avanzado. Solamente poner estos últimos puntos que hemos puesto. Podéis ser libres de poner más o menos información, más o menos imágenes, lo que queráis un poco. Y ya está, esto lo dejamos para el viernes. ¿Qué más queda aparte de esto? Porque como la actividad de África la vamos a dejar porque no nos da tiempo, y seguramente la pongamos pues optativa un poco. De verdad que está muy bien. Esta, si no, mañana jueves os pondré un vídeo y la explicaré. Como digo, como no nos da tiempo, pues la pondré optativa por si hay algún grupo que está más avanzado y quiera hacerla, y sumará 0,5.
pero como digo, de forma optativa. No, si no la hacéis, pues no pasa nada. Pero si alguien la hace, pues claro, tendrá que ser evaluada y sumará 0,5 más la nota final, ¿vale? Mañana os dejo un vídeo y les explico por si queréis hacerla. Y la última actividad que nos queda, ¿cómo vamos de tiempo? Vale. La última actividad que nos queda la voy a explicar ya también por si queréis ir haciéndola. Me voy a dar. Vale, pues la actividad ya que la hacemos de nuestro viaje, ya, nuestro último viaje de regreso a casa. Y lo que tenéis que hacer es escribir una carta dirigida a Darwin, contándole pues lo que habéis, vuestras impresiones del viaje, aquí lo tengo, lo que habéis aprendido y sobre todo haciendo hincapié en aquellas cosas que creáis que él no sabía y que vosotros si hemos aprendido, pues contárselas para que se entere. Como sabéis vosotros ahora mismo, sabéis bastante más de biología que sabía Darwin en el momento en el que hizo el viaje, porque pues por la época no había conocimientos tan fuertes en genética, en biología celular, en embriología, todo eso Darwin no lo conocía y vosotros sí. Entonces pues contarle un poco lo que habéis aprendido, vuestras impresiones del viaje, porque os ha parecido todos los puertos, que os ha parecido, que podéis poner también que os pareció su viaje. Entonces se trata de hacer escribirle una carta dirigida, como digo, a Darwin y contarle, aquí tenéis pues algunas más ideas y hacer una especie de resumen de todo lo que hemos ido viendo en el viaje. Eso sería la última actividad, ¿vale? Con eso pues ya estaría. Como digo, tenéis hasta el viernes a última hora. La clase de mañana subiré un vídeo explicando esta actividad por si alguien la quiere hacer y no sé si haciendo algún recordatorio más, pero con esto pues ya tenéis las tareas para terminar el viernes. Meterle mano al trabajo, que como digo, recordad que son 3 puntos, terminar la información, ponerlo bonito y cuando termináis o si queréis de mientras pues ir escribiendo, cuando tengáis un momento pues ir escribiendo la carta. Como siempre la carta sigue en el cuaderno y el trabajo no, el trabajo solamente en el PowerPoint. Y luego pues se evaluará también el cuaderno si queréis darle un último retoque, si queréis volver a reenviarme alguna cosa que tengáis porque la habéis modificado, pues podéis al final enviarme el cuaderno completo o alguna parte que queráis modificar. Yo miro la página y la cambio, o porque queréis ponerlo más bonito. Algunos no me habéis pasado portada, no es importante, pero sí, porque muchos compañeros pues han hecho su portada bonita, pues hacerla todo y así pues subirá la nota de presentación, ¿vale? Con esto por mi parte ya está. No sé si tenéis alguna duda, alguna cosa que queráis que aclaremos más. He quedado más o menos todas las tareas que tenéis pendientes. Recordad sobre todo el trabajo final, terminar los trabajos por grupo. Espero que no, pero si tenéis algún problema con vuestro grupo o con lo que sea, pues me lo comentáis por correo o se lo comentáis a Paco y lo vamos viendo, lo que sea. Ya está, si queréis os dejo este tiempo que queda para trabajar y animaros. Como digo, mañana pondré esta actividad de una jirafa por si alguien quiere hacerla y subir 0,5, y si no pues tenéis la hora de mañana para seguir trabajando en el trabajo final, ¿vale? Ya está, como siempre seguimos en contacto por Hangout o por correo y ya está, si no tenéis ninguna duda. Manuel, Sí, bueno, yo simplemente dime. agradecerte, no sé si vamos a tener la oportunidad de volver, yo creo que sí, que vamos a hacer una videoconferencia con todos. Sí,
Pero bueno, agradecerte todo este trabajo que has hecho, que ha sido muy entretenido, creo que a ellos les ha tenido que gustar bastante. Bueno, Pedirte también que para el viernes, Sí. que es el día que te entregan los trabajos, Ujú. si puede ser que sea especialmente duro en la valoración, no por nada, sino por hacer ambiente. Es el viernes de Dolores, Sí, entonces como no van a tener Semana Santa, pues que les duela algo, y tengan un poquito ahí de ambiente. Por cierto, felicidades con adelanto para Lola. Y bueno, que no a vosotros chicas y chicos que no lo dejéis, que lo mandéis si es posible todo para terminar antes de Semana Santa, y ya para después de Semana Santa pues volveremos con otras actividades en las unidades que nos quedan. ¿Vale? vale. Pues nada, mucho ánimo, hacerlo todo lo mejor que podáis, como veis al final es donde se va a notar la diferencia de nota. Y ya está, para cualquier cosa pues hablamos si tenéis alguna duda de algún punto del trabajo final o cualquier cosa. ¿De acuerdo? Sí. Vale. Pues nada, venga. Ahora subiré este vídeo ahora de todas formas también, por si queréis repasarlo. Bueno, venga. Hasta luego. Hasta ahora, Luego. Paco. Adiós.